Bienvenidos al conversatorio Modernidad y Contemporaneidad en la obra de Emilio Soller Nash. Muchísimas gracias por asistir y estamos muy agradecidos por el interés que muestran tanto hoy día como lo han mostrado el día de la inauguración de la exposición. Permítanme presentarles a los arquitectos Enrique Bonilla, Wilder Gómez, Ricardo Huanqui, Christopher Schereyer, Teresa Villamón, Iván Yalán. Ellos son quienes el día de hoy participarán del conversatorio, el cual reunirá diversas reflexiones sobre la obra de este reconocido arquitecto, y el arquitecto Martín Fabri, quien participará como moderador. El conversatorio abordará dos temáticas que resultan fundamentales para comprender la naturaleza del fenómeno arquitectónico de las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI. El tema de la monumentalidad introducido en la arquitectura moderna en los años 60 y la incorporación del argumento regionalista en el debate de fin de siglo. Ambas temáticas son además comprendidas como mecanismos de transformación y superación del discurso moderno. Ahora, sin más que decir, podemos comenzar con el conversatorio. Buenas tardes, gracias por la presencia. Durante las conversaciones que tuvimos con los profesores en relación a estructurar la muestra y a discutir sobre lo que podía haber alrededor de Soller, en primer lugar se verificó que no hay una investigación sobre su obra, o en términos genéricos no hay una visión crítica de la arquitectura más reciente que nos permita zafarnos de aquello que ha establecido las ciencias sociales u otras disciplinas para poder definir los períodos que han existido en la historia de la arquitectura. Es muy común escuchar que la interpretación de estos años corresponde al gobierno de Velasco o al gobierno de tal o cual presidente. Entonces, la arquitectura tiene el deber de poder construir un nuevo aparato metodológico y posiblemente el análisis de arquitectos como Soller nos permita aproximarnos a esa nueva forma de apreciar aquello que es el fenómeno contemporáneo de la arquitectura. Estamos hablando de una generación de arquitectos que finaliza la universidad habiendo sido formados por los arquitectos que fundaron la nueva escuela de arquitectura. Soller tuvo como maestros a Miro Quesada, a Santiago Agurto, no lo tuvo a Mario Bianco porque ya se había retirado de la facultad, pero esa nueva generación seguramente va a crear un cambio importante en esta formación de arquitectos jóvenes de los años 60. Así que hemos acordado poder discutir en dos rondas para que cada profesor pueda dar su opinión en base a estos dos grandes temas que se han trazado. No son temas exclusivos, en realidad la obra de Soller ofrece muchas perspectivas, pero nos ha interesado conversar sobre la introducción de la monumentalidad en el discurso de la arquitectura moderna a partir de los años 60 y, en segundo lugar, la referencia a lo local y a lo regional en la arquitectura de Soller. Así que vamos a empezar con el director de carrera, con el arquitecto Enrique Bonilla, que nos va a dar su primera ronda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco anticipando esto y pensando en la reunión, yo decía que hoy día íbamos a trabajar el tema de esta visión sobre la obra de Emilio Soller desde ya la perspectiva más académica, ¿no? Creo que Emilio en su legado nos ha dejado pues una gran cantidad de material que evidentemente nosotros vamos a empezar o estamos empezando recién a explorar y que seguramente quedará para mucho, ¿no? Emilio fue una persona bastante atípica en el conjunto de la arquitectura peruana, ¿no? El otro día que estuvo por acá el decano de la Universidad Católica, Reinaldo Leder, que vino a ver la muestra, él siempre me decía una cosa que creo que es pertinente, es decir, con la gran fuerza y la gran calidad de la arquitectura de Emilio Soller, no hay tanta obra de Emilio Soller, construida por lo menos, ¿no? Entonces, y sobre todo de los grandes proyectos de Emilio Soller, pienso en el Palacio de Justicia de Huancayo, por ejemplo, cuya perspectiva está ahí,
y algunos otros no se edificaron, bueno, por una serie de razones, específicamente por la coyuntura histórica, es decir, creo que los arquitectos que comienzan a trabajar en la década del 60 tienen un buen momento en la década del 70, participan de alguna manera en esta época de concursos y luego toda la década del 80 pues es una década fatal para el país en general, ¿no? Y cuando la economía y la situación no van bien, tampoco la arquitectura le va bien, ¿no? Curiosamente es en esta época de crisis donde Soller hace su mejor edificio, el Ajax, ¿no? En una época difícil, además es un edificio, yo recién salía de arquitecto y recuerdo haberlo visto la primera vez, no lo había visto físicamente en una fotografía y quedar altamente sorprendido, ¿no? Y doblemente sorprendido de pensar que no había sido el ganador del hexágono de oro, como hubiese sido lo deseable, ¿no? Entonces, Soller creo que produce, en esta década de inmensa crisis, produce una arquitectura de mucha calidad. Entonces, claro, esa arquitectura de calidad, por la crisis que había, es una arquitectura pequeña, ¿no? De formato pequeño, y en lo que mejor hacía que eran las casas, ¿no? Pero bueno, ahora se trata un poquito de reflexionar teóricamente sobre Emilio Soller, ¿no? Entonces, Martín nos ha planteado algunas cosas previas para que nosotros podamos conversar, y hay ciertas teorías que se van a desarrollar durante la posmodernidad, vamos a decir, o en la década del 80, que fueron muy comunes, ¿no? Una de ellas es el regionalismo crítico, ¿no? El regionalismo crítico, que es un término que acuña Frampton, un poco para poder empaquetar ciertos arquitectos que se salen un poco de lo que es el movimiento moderno y que tampoco pues militan en una posmodernidad norteamericana, historicista, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera esta idea del regionalismo crítico, planteado por Frampton, hace de que quepan dentro de esto los arquitectos latinoamericanos, ¿no? Básicamente, ¿no? A pesar de que después Emilio estuvo vinculado de alguna manera, o por lo menos así lo manejó la gente de los seminarios de arquitectura latinoamericana, el SAL. Yo creo que hay a pesar de que Emilio tenía dos cosas, él no era académico, creo que nosotros como Universidad de Lima estamos muy complacidos de que él en los últimos años estuviera muy cerca de nosotros, pero él siempre a la universidad acudía cada vez que lo llamábamos y daba charlas, pero él no era propiamente académico, ¿no? Ni tampoco llevó talleres ni nada por el estilo. Entonces su participación en el SALSI fue reflexiones que se hicieron en torno a él, y creo que ahí es bien importante, por ejemplo, el trabajo que hace Ramón Gutiérrez, el trabajo que hace Cristian Fernández Cox, ¿no? Entonces, además veían en la obra de Emilio reflejarse teorías, que creo que es la otra teoría, vamos a contraponer dos teorías, ¿no? Por un lado está Kenneth Frampton, regionalismo crítico, y por otro lado vamos a hablar de la famosa modernidad apropiada, ¿no? La modernidad apropiada, que es un poco la respuesta, ¿no? Que hace América Latina a través del SAL, que es una teoría que acuña Cristian Fernández Cox y que de alguna manera participan de ella Ramón Gutiérrez, Marina Weissman y probablemente de alguna manera Roberto Fernández, aunque Roberto es más también otro etiquetador, como en su momento lo fue Jens. Entonces tenemos acá como dos conceptos. Uno es el concepto de regionalismo crítico, que yo diría que es la parte externa, y tenemos el otro que es modernidad apropiada, que viene ya del interior de América Latina, ¿no? Cuando uno comienza a ver Frampton, no voy a detenerme mucho en la teoría, pero Frampton al final señala y dice, bueno, ¿qué características tiene una arquitectura regionalista frente a una arquitectura que no es regionalista? Y entonces ahí uno comienza a mirar estas dicotomías, ¿no? Trabaja a partir de cinco conceptos un poco alternos, y es bien simpático ver cómo Emilio va coincidiendo, ¿no? Por ejemplo, Frampton dice, la arquitectura regionalista es aquella que pondera el lugar sobre el espacio. Concepto bien importante, ¿no? Aquí de repente tenemos una diferencia con algunos arquitectos. Bueno, el año pasado o hace 2 años trabajamos una investigación y el libro de Mario Bianco. Mario Bianco es puro espacio, ¿no? La presencia del lugar en la obra de Mario Bianco no existe, y eso tal vez ha hecho que sea tan fácil, por ejemplo, llevarlo a otro lugar, ¿no? O sea, es una arquitectura que se hace en el Perú, pero es un espacio moderno, universal. En Emilio el lugar es mucho más importante.
O sea, es mucho más importante que el espacio. Y cada vez que Emilio tiene una obra que tiene que desarrollarse en un contexto muy fuerte, su obra se enriquece. Todos adoramos el Ajax, pero probablemente la Casa de Palillos, ¿no? Dos casas estas juntas, adosadas, es otra obra magnífica, ¿no? Y entonces ahí se ve cuando el lugar lo trabaja. El segundo concepto que plantea Frampton es cuando se pondera lo topográfico sobre lo tipológico. En la obra de Emilio no hay tipología. Emilio no se amarraba a una tipología. No es como esos arquitectos contemporáneos a él, llámese Juvenal Baraco o una versión un poquito más light, la de Mario Lara, que van trabajando temas tipológicos. No, él trabaja de una manera más topográfica. Y esto es lo que decía Frampton. Una arquitectura del lugar es más topográfica que tipológica. Tercera cosa, como característica, arquitectura que pondera lo escenográfico sobre lo arquitectónico. Tercera buena característica que creo que Emilio tiene, ¿no? Es decir, en Emilio hay recorridos, hay paseos, hay instancias, hay lugares. O sea, uno siente que está participando de un espacio de alguna manera teatral. Entonces también se cumple esto, ¿no? Una arquitectura que es más natural que artificial. Todos estos conceptos de Frampton, ¿no? ¿Pasa esto, Emilio? Sí. Sentimos que la arquitectura es natural al lugar, es natural al sitio, etcétera, etcétera, y es menos artificial. Y pienso que son pocas las veces, por supuesto. Por ejemplo, estos alardes estructurales que vamos a encontrar en Beverhofer, otro arquitecto que hemos trabajado, no tan contemporáneo, pero probablemente una generación anterior, en las casas de Santa María, donde juega con la estructura, no las tenemos en Emilio, salvo en casos excepcionales, cuando, por ejemplo, el edificio que tiene este volado muy grande, que está en Contiki, ¿no? Son pocas las veces que él se arriesga. Siempre es el muro, siempre es esa presencia telúrica y esa fuerza enorme que tiene el muro portante, creo que es fundamental, ¿no? Entonces, la arquitectura se siente como muy natural. Y la tercera, que es una arquitectura más táctil que visual. Hay momentos en los cuales uno siente la sensación, a veces es que hay que acercarse y hay que recorrerla, ¿no? Más que una experiencia absolutamente visual. De repente este es el tema de estos factores que de alguna manera planteaba Frampton para reconocer una arquitectura del lugar que en la obra de Emilio es el más débil, ¿no? ¿Quién es otro arquitecto que cumple en América Latina todos estos? Seguramente Barragán. O sea, Barragán, podríamos repasar esta lista con Barragán y seguramente encontramos lo mismo, ¿no? Es de lugar, es topográfica, es escenográfica, es natural, y probablemente Barragán sí es tremendamente táctil, ¿no? Por la textura, por el manejo de las cosas. Pero Barragán tiene una luz que Lima no tiene, y el tema de la luz también es importante, y tema que maneja muy bien, ¿no? Hemos hablado mucho de Emilio, pero podríamos hacer todo un estudio de sus teatinas. Y yo recuerdo haber conversado muchísimas veces con él, y él tenía una especial predilección por el tema de las teatinas, sí, porque decía que la única luz buena que se conseguía en Lima era la luz que venía abierta por la teatina, ¿no? Y creo que eso es un poco, todo el trabajo de la Casa de Aliaga, por ejemplo, está en función de esa luz trabajada a partir de las teatinas. Bueno, ok, creo que me explayé un poco, pero quería plantear a partir ¿no? de estos temas de Frampton algunas preguntas a la mesa y a todos. Ok, gracias, Marco. Gracias, Enrique. Vamos a continuar, lo vamos a hacer en sentido alfabético, así que le damos la palabra al arquitecto Wilder Gómez. Tengo varias cosas que comentar a raíz de la investigación y lo que ha planteado Martín. Una de las cosas unos aspectos que han resaltado anteriormente es el hecho de que la generación que ingresa en el año 56 a la UNI recibe, digamos, una serie de postulados. Ha madurado la arquitectura moderna en la enseñanza de la arquitectura. Hay una intromisión, la impronta de la arquitectura moderna, como dice José García Brais, ha madurado en estos 10 años, y por ahí van a ver una imagen de una tesis del año 56 de dos arquitectos
bueno, en este caso no viene, no importan los nombres, pero me llama la atención que la forma como se planteaban las tesis estaba en relación con estos postulados de la arquitectura moderna, los 5 puntos de la arquitectura moderna, ¿no? El viaje arquitectónico, en fin, una serie de elementos que se habían establecido en la enseñanza de la arquitectura, ¿no? En estos últimos 10 años. Y como también ha mencionado, esta generación se va a alejar de estos postulados y esto se va a ver en sus proyectos, en los proyectos de esta generación, y uno de ellos es Emilio Soller. En el proyecto compartido entre Miguel Rodrigo y Miguel Cruchaga, me refiero al Ministerio de Pesquería, se ve que hay un alejamiento ya, de estos postulados, ¿no? O sea, la planta libre, la estructura, las proporciones, es decir, todo este lenguaje plástico que anteriormente han mencionado, que tiene un énfasis en el espacio, ¿no? Como bien han dicho, el lugar, en el caso del Ministerio de Pesquería, es más importante, ¿no? El entorno. Y también encontramos en este proyecto un trabajo interesante en el espacio interior. Ahí podemos encontrar también las teorías que están influyendo en las generaciones en la década del 50 y 60, me refiero a la función ha cambiado. Entonces, una de las teorías que se pueden apreciar en este proyecto viene de Kant, ¿no? Que es un reformador de esta configuración que en los 5 puntos de la arquitectura están totalmente establecidos, ¿no? Los espacios servidos, los espacios servidores. Por otro lado, también encuentro otro de los elementos, digamos, que han cambiado en esos 10 años, entre 1956 y 66, es la configuración de la planta, ¿no? La simetría, ¿no? Es otra de las características de los edificios de espacios públicos, los edificios públicos, y que están muy marcados por ejemplo, en el Ministerio de Educación, ¿no? Del arquitecto Enrique Seoane Ross. Tomaría como ejemplo también el edificio, el proyecto del Centro Cívico, donde también participa Soller, participa en un equipo que queda cuarto, y en este proyecto que resulta ganador, 8 arquitectos, como también han mencionado, fueron los que cambiaron, digamos, la enseñanza de la arquitectura, introducen la teoría de la arquitectura moderna. Aún en este proyecto se mantienen lineamientos que están relacionados con la enseñanza de la antigua escuela, ¿no? La simetría, las proporciones, las reglas que en la escuela eran bastante rígidas, ¿no? La escuela es una formación bastante académica, ¿no? En el Ministerio de Pesquería, como han podido apreciar o pueden apreciar en la exposición, estos valores cambian. Hay un trabajo además interesante en las masas. El espacio interior tiene un tratamiento notable, ¿no? De la múltiple altura, la circulación, y a mi entender, aquí yo puedo dar un punto de vista.
creo que, como he mencionado en el panel, está escrito, no hay un proyecto en ese momento que se compare, ¿no? Agrego algo más. Hay un aspecto importante, es también la sociedad está cambiando y el Perú, bueno, está en una situación política distinta, es un gobierno militar y se está alejando de los lineamientos, digamos, políticos mundiales, ¿no? Entonces, es una idea que tomo de Antonio Zapata. Es una arquitectura original, no alineada con la arquitectura internacional y a mi parecer hay una relación con esta arquitectura del gobierno o estos arquitectos del régimen están, digamos, proponiendo algo distinto, un gobierno nuevo y una arquitectura que no tiene ninguna referencia internacional, ¿no? En ese sentido me parece bastante interesante el proyecto y tiene, digamos, valores que hasta hoy, bueno, no han sido superados en un edificio de esa envergadura, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias, Wilder. Vamos a pasar al arquitecto Huanqui. Hola. Mi aproximación a la obra de Emilio Soller en la aproximación a esta obra he tratado de organizar en realidad cómo decodificarla, cómo entenderla, y he tratado de alejarme de estos puntos que ha mencionado el arquitecto Bonilla. No alejarme por simple rebeldía, sino por tratar de capturar desde otro ángulo una obra tan potente y que no ha sido tal vez tan difundida. He planteado 4 acápites para aproximarme a la obra de Soller y los voy a mencionar sin ningún orden específico. El primero, que me parece que engloba gran parte del pensamiento de Emilio Soller, es el de la pertinencia. Emilio Soller es un arquitecto muy pertinente, donde hace 2 preguntas básicas cada vez que va a diseñar. ¿Por dónde empiezo o por dónde empezamos? ¿No? Que es básicamente referido al lugar. Podríamos traducirlo como cómo emplazo, cómo me enfrento al vacío, a lo que me rodea. Y otra pregunta que revela su pertinencia es ¿con qué disponemos? ¿No? Es un arquitecto que él mismo, en muchas entrevistas que he podido leer, en muchos artículos de él, que he podido revisar, siempre estaba dispuesto a dar lo mejor con lo que tuviera a la mano, ya sea material, ya sea presupuesto. Las 2 preguntas básicas para empezar un proyecto para él, entiendo, eran estas: ¿cómo me emplazo y de qué dispongo para hacer arquitectura? El segundo acápite con el que me aproximo a su obra es el tema cultural. Definitivamente era una persona muy culta, muy leída, y también menciona él que tal vez como yo antes, que simplemente era un arquitecto talentoso. No era simplemente un arquitecto talentoso, creo que también era un arquitecto muy leído, muy culto. Y es por eso que el segundo acápite para aproximarme a su obra es de la cultura. El tercero, que he dividido en tres palabras, es escala, fragmento y articulación, que parece para mí que encajan perfectamente con los puntos que ha mencionado Enrique Bonilla sobre Kenneth Frampton, ¿no? El tema de la escala, que a la vez se vincula con el tema de la pertinencia, ¿no? con el uso de los recursos, con el emplazamiento del proyecto, puede vincularse tranquilamente a cualquiera de los otros puntos mencionados sobre Frampton. El tema del fragmento me parece importante en la obra de Soller y referido también al tema que planteó Martín al inicio sobre la monumentalidad. La monumentalidad no solamente está referida al tema del tamaño, ¿no? La monumentalidad también está referida al tema
la expresión del proyecto arquitectónico, según los textos de Curtis que el mismo Martín nos ha entregado para leer. Y creo que es a partir de la idea y de la articulación del fragmento en donde Emilio Soller hace potente su arquitectura, con esta exploración de luz, de sombra. Dos preguntas me quedan que él mismo se hace, y las comento porque las he recopilado de entrevistas. Una es una pregunta que él mismo se hace, que dice, ¿cómo hacer que el interior y el exterior fluya? Entonces Emilio Soller, entiendo, trabaja justamente la escala, el fragmento y la articulación para responderse él mismo a esta pregunta. Y otra pregunta que tenía constante, me parece, es esta de cómo introducir la naturaleza dentro de la arquitectura y la arquitectura dentro de la naturaleza. Y esa pregunta creo que se responde viendo la obra, ¿no?, de Emilio Soller. El último punto con el que me aproximo a su obra para poder entenderlo, lo he llamado silencio e invisibilidad. El silencio, en realidad, por cómo era él, entiendo la descripción de Juvenal Baraco es perfecta por lo que he conversado con otras personas. Silencioso, ¿no? Un arquitecto que no está buscando nada, sino que al contrario, las personas lo buscan. Por otro lado, el tema de la invisibilidad lo relaciono a algo que para él era importantísimo y era cómo mejoro la vida de las personas, cómo mejoro el vínculo entre el habitante de sus proyectos y su cultura, cómo mejoro el vínculo familiar, cómo la arquitectura cobra vida. Creo que ese tema no es un tema que uno conversa con un cliente necesariamente. Es un tema que uno maneja muy al interior, que no revela fácilmente porque es una búsqueda muy personal. A partir de ahí es donde me aproximo y creo que me ha servido intentar clasificar de esa manera mi aproximación a su obra porque me he desligado, como dije, de los términos de Frampton para poder tener una visión fuera de él. Sin embargo, creo que muchos de ellos pueden tranquilamente ligarse a lo que has mencionado al inicio. Eso. Coincido con Ricardo, ¿no? Probablemente Soller sea un arquitecto que todo teórico espera encontrar. Lo que ha dicho Enrique calza perfectamente. Un Frampton está construyendo una teoría seguramente esperando que le caiga del cielo un Soller para que todo tenga, digamos, una explicación perfecta. Pero también existe la dimensión que menciona Ricardo, ¿no? Si uno analiza los programas de las casas que tiene Emilio aquí en la muestra, encuentra esta receta que casi es habitual en el arquitecto peruano, de fragmentar el programa en pequeñas porciones, ¿no? Entonces, hay muchas casas que muestran áreas sociales muy articuladas y tensionadas en la casa, es decir, la idea de la zonificación desaparece un poco, ¿no? Unas circulaciones dilatadas que te llevan a áreas sociales, salas, estares, etc. Entonces, construye un mundo familiar distinto cuando dices tú que está introduciendo en una intimidad a la familia que probablemente ni siquiera el propio cliente lo ha pedido, ¿no? Entonces está construyendo un mundo familiar de perspectivas distintas, la visión que tienen cada una de esas habitaciones de la naturaleza, la textura de la arquitectura que tienes que apreciar al recorrerla. Entonces, no solamente una dimensión teórica en Soller, una dimensión regional o latinoamericana, sino que esta dimensión de lo monumental también puede estar llevada a la escala de lo cotidiano, ¿no? Tal vez como el Le Corbusier posguerra, que también se introduce en lo vernáculo y propone una dimensión distinta de la vivienda. Vamos a darle paso al arquitecto Christopher Schreier para su propuesta. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Debo admitir que hasta este evento de Soller solamente conocía el edificio Ajax y el Ministerio de Pesquería, lo que implica, creo, un poco el gran desconocimiento que puede haber sobre la obra de Soller en la universidad. Creo que la forma que voy a plantear la intervención parte un poco de
tratar de identificar a Sawyer bajo ejes temáticos que tengan que ver con libros o teorías que se hayan desarrollado sobre la arquitectura moderna o lo del regionalismo crítico que ya se ha mencionado. Quisiera comenzar con Leonardo Benévolo, en el libro de Historia de la Arquitectura Moderna, plantea que a nivel mundial hay como 3 grandes influencias de la modernidad. Está primero Le Corbusier, que es definitivamente el Le Corbusier más monumentalista, el uso de concreto armado, la idea del brutalismo. Está Gropius y Mies van der Rohe, y en un tercer grupo Wright y Alvar Aalto. Para Latinoamérica, lo que menciona Benévolo es que lo que nos corresponde al final es una interpretación propia del lenguaje racionalista, tratando de adaptarlo al contexto. De alguna forma son búsquedas tanto formales, constructivas o de contextualización. Creo que en cualquiera de estas 3, pensando en edificios como, no sé, la Casa Velar de Barranco o el edificio Ajax, podrían demostrar que sí hay una intención por tratar de, no solamente de incorporar conceptos de la modernidad, sino además de poder responder de manera adecuada a lo que estaba sucediendo o lo que ya había sucedido culturalmente en el país. De hecho, dentro de Latinoamérica, las diferencias que van a haber en la arquitectura, bajo este concepto que plantea Leonardo Benévolo, es la diferencia entre el dilema de la tecnología artesanal y la arquitectura internacional. O sea, cómo es que se puede, de alguna forma, equilibrar tanto la tecnología, no necesariamente autóctona, pero los sistemas constructivos locales, o la mano de obra, o el proceso local, o la forma incluso de cómo es que esta arquitectura se puede responder a un problema de diseño, y además, por el otro lado, la influencia que sucede a nivel internacional con el mismo movimiento. Creo que al final, este primer punto, el dilema está en lo singular y lo repetible, que es un poco lo que menciona Elio Martuchelli en su libro Arquitectura por una ciudad fragmentada, ¿no? Creo que en estas 2 obras de Sawyer que he mencionado, tanto el edificio Ajax como la Casa Velarde, son objetos que no son repetibles, son objetos que por la forma, posiblemente por las características del lote o quién sabe, hasta la misma intención formal de lo que se quiera resolver, terminan siendo objetos que son objetos únicos y que en ese sentido creo que genera un valor no solamente para el sitio, sino para el contexto peruano a nivel arquitectónico. En el libro de Frampton hay una referencia a Paul Ricoeur y una pregunta que me parece que es súper pertinente para este momento. La paradoja de cómo ser modernos y regresar a los orígenes. Se habla mucho del edificio Ajax y de todo el tema de la búsqueda de lo precolombino y la relación con Puruchuco, o incluso la misma Casa Velarde en Barranco, ¿no? Organizada por la tipología de la casa patio. Creo que el gran problema en el que Sawyer se encontraba de tratar de cómo poder decir algo, cómo poder mostrar lo que se quiere hacer, cómo hacer de alguna forma singular, diferenciarse, separarse del contexto de lo que estaba sucediendo, pero además sin darle una espalda a lo que estaba sucediendo acá, o creo también, quizás haciendo un pequeño paréntesis, que no quede simplemente como una cuestión decorativa, ¿no? Que no termine siendo, vamos a trabajar la idea de lo precolombino solamente como una cuestión de texturas, sino que en realidad tratando de que el espacio y las formas y la propuesta completa del proyecto pueda estar a ese nivel. De hecho, dentro de las lógicas del regionalismo crítico que ya se ha mencionado, hay lo que es fundamental es la coexistencia de soluciones constructivas, tanto racionales y repetibles, que estén acorde a la época, pero además con soluciones singulares y artesanales. En reuniones anteriores, Martín nos mencionaba sobre una de las casas donde aparecieron
2 columnas de madera que eran prácticamente de un desmonte, que se estaban incorporando, que dentro de las lógicas de la arquitectura moderna parecerían como un disparate, ¿no? O sea, aparecen 2 columnas que podrían estar dentro de los ejes cartesianos que se están planteando, pero son columnas que de alguna forma es como el cadáver de un edificio adicional que está empezando a incorporarse en este nuevo proyecto. Creo que, no sé si me estaría saliendo un poco del tema, pero así como hay esta idea de las casas o los edificios que son singulares, que no se pueden repetir, hay proyectos que también tienen un carácter que me parece como súper imponente, ¿no? El Ministerio de Pesquería, que ya se ha mencionado, o el mismo el Hotel de Puno, que ya hay una idea del edificio a gran escala, que genera una influencia en el contexto inmediato, pero que además construyen una idea de paisaje, ¿no? En el caso del ministerio, lo que todos podemos ver en la avenida Javier Prado, y en el caso del Hotel El Puno, cuando uno va hacia los suros, puede observar, ¿no? Este gran volumen que se empieza como a enfrentar con el contexto. Gracias, Christopher. Efectivamente, habría que discutir siempre si la idea de la dimensión es la idea fundamental, en la idea de la escala, ¿no? Soller reclamaba mucho por el proyecto del Ministerio de Pesquería, por los cambios que habían ocurrido entre la versión del proyecto ganador y aquello que finalmente se construyó. Y esas diferencias él las reclama justamente en términos de escala. O sea, reclama que los cambios van en favor de una dimensión mayor del edificio y no de aquellas plataformas escalonadas que estaban en la versión original. Entonces él justamente critica que los cambios impulsan a construir una masa muy contundente. Pareciera que ahí no radica el concepto de monumentalidad que él propone. Vamos a escuchar a Teresa Villamón. Sí, bueno, creo que ya todos han un poco coincidido. Si bien Ricardo se quería alejar, creo que al final todos empezamos a llegar siempre a lugares comunes respecto a la obra de Emilio Soller. Yo creo que en el caso de Soller, ahora estudiándolo y leyendo a Kenneth Frampton, como dice bien Martín, es como que Kenneth Frampton realmente estaba esperando a que llegara un Soller para poder explicar qué era el regionalismo crítico y qué es esta búsqueda, ¿no? Después del auge del movimiento moderno, cómo el movimiento moderno se convierte en un híbrido. Y poco a poco, no solo lo que pasa en Latinoamérica, sino también lo explica como en la obra de Tadao Ando, cada vez los arquitectos empiezan a involucrar elementos de la cultura del lugar, sin necesidad que esto represente dejar de lado tampoco la monumentalidad. Es decir, si en la obra de Khan en Bangladesh encontramos un elemento que quizás a nosotros de primera vista nos parece completamente aislado de la cultura, ya en Soller o en arquitectos como Teodoro González de León, como Rogelio Salmona, encontramos que esta monumentalidad, esta arquitectura moderna, se empieza a hibridizar, se empieza a conjugar con la cultura local, con el tratamiento, en el caso de Salmona, del ladrillo. Teodoro González de León en México hace una arquitectura monumental con el concreto expuesto, sin embargo, también rescata el tema de la pirámide maya, elementos que están donde predomina la masa, y de manera similar también sucede con la obra de Emilio Soller, que parte siempre de la topografía del lugar, y si hay una topografía muy lisa, pues nos da esa sensación en el caso del Ministerio de Pesquería, que sí había una topografía creada, y es una toma de una búsqueda de la identidad arquitectónica latinoamericana, que ya no es la búsqueda la repetición literal de elementos del barroco, ¿no?, replicados en un neocolonial, sino, como bien nos dice Frampton, se busca una cualidad espiritual, ya no es una toma literal de elementos, sino es una monumentalidad y es un arraigo al lugar, a la cultura local, ya
desde un punto de vista mucho menos perceptible, mucho menos literal, un poco repetir tantas veces, pero me parece muy curioso que justo también en América Latina tenemos desde inicio del siglo XX esta búsqueda de una arquitectura latinoamericana, una búsqueda de una identidad arquitectónica que creo que a la llegada de Emilio Soler, pues no queda como un elemento aislado, sino que lo podemos ver replicado en otros países, ¿no? Como con Rogelio Salmona, con Teodoro González de León, ¿no? Y yo no lo vería a Soler como un arquitecto que solo en Perú lo logra, sino que se puede ver también como un entendimiento a nivel regional, ¿no? Que de diferentes maneras se va logrando este encuentro de la civilización universal, como lo llama Frampton, con la cultura idiosincrática, ¿no? El elemento local. Además de eso, pues eso no impide que la obra de Emilio Soler no deje de ser versátil y deje de ser flexible, ¿no? No se pega fórmulas como la arquitectura moderna, sino que se va adaptando, como bien dijo Ricardo. Es evidente que las primeras preguntas que se hace Emilio son ¿por dónde empiezo y con qué disponemos? No es una fórmula única en sus proyectos, no es un arquitecto que tenga una impronta única, sino que cada proyecto es diferente. Tenemos un legado de cantidades de proyectos de vivienda, cada uno diferente al otro, cada uno buscando esa tectónica del lugar, ese arraigo al lugar de manera diferente, esa monumentalidad tomando los elementos de Puruchuco. En otros momentos parece que realmente el proyecto emergiera del territorio. Es decir, que yo creo que en Emilio Soler se conjugan, como bien dice Ricardo, no solamente elementos locales, sino que es una persona que está al tanto de lo que está pasando en el resto, no solo de la región, sino también de Occidente, ¿no? Es una persona que está acorde con su tiempo. Bueno, yo creo que hasta ahí me quedo por ahora. Vamos a terminar la primera ronda con el arquitecto Iván Yalán. Buenas noches. Casi todo, a mediados de la década de los 80 y parte de los 90, el debate en las universidades o en la universidad donde yo estudié se centraba en el tema fundamentalmente de la identidad. La identidad, esta búsqueda de la identidad en la arquitectura era un debate muy frecuente dentro de los docentes y dentro de los alumnos. Creo que Emilio siempre estaba presente, o su obra de Emilio Soler estaba presente, dentro de ese debate de tratar de buscar qué arquitecto de alguna manera reflejaba esa idea de identidad arquitectónica. Y creo que no solamente por su lenguaje y por la pertinencia que tenía su obra dentro del lugar, ¿no? Que también era otro tema muy recurrente, qué es el lugar y qué elementos deberíamos tomar del lugar y cómo el lugar debería estar dentro del proyecto arquitectónico. Y creo que la arquitectura de Emilio plantea justamente esa relación entre lugar, entorno, materialidad, espacio, y cómo este espacio de alguna manera se nutre de esta búsqueda que se debatía en esa época. Actualmente, su arquitectura, digamos, vista ya desde esta perspectiva, sigue siendo pertinente, o sea, sigue siendo, si bien ahora hay unas tecnologías un poco más avanzadas o tenemos una materialidad mucho más grandilocuente, sin embargo,
el uso del material, el uso de la escala, el uso de la luz, el uso de los elementos, siguen siendo parte de este lenguaje arquitectónico que actualmente están como fundamentos de la arquitectura, ¿no? El eje, el remate, el recorrido, la presencia de la luz, la textura. Todos estos elementos son parte de esta arquitectura que se convierte, que no es casual que se haya convertido en un tema de análisis y un tema de discusión. Creo que una de las cosas que más lamento es que Emilio no haya hecho docencia en realidad y que haya quedado solamente en sus obras y no de repente en una generación por él formada la manera de hacer arquitectura, ¿no? Creo que ninguna universidad lo sedujo tanto como para poder hacer docencia. Comparto las ideas de mis colegas, comparto esta casi, no sé, excitación arquitectónica al ver su obra y creo que es importante seguir aprendiendo de ella, ¿no? Gracias. Vamos a hacer una segunda ronda libre para que podamos después darle paso al público y que pueda hacer algunas preguntas. Me da la impresión que no hay un solo Soller, ¿no? Estamos hablando de 55 años de arquitectura profesional. Una persona que ha recorrido gran parte del siglo y además que ha producido una cantidad importante de edificios. Probablemente no podamos hablar de un solo Soller. Con algunos de sus colegas hablábamos del Soller de los concursos, ¿no? El tipo que siempre está participando, que siempre está logrando puestos notables, ganando muchos de ellos, siempre obteniendo mucho respeto de los jurados. Esa es una cosa bien notable en su obra, que todos los jurados le reconocen un mérito importante a todos los concursos que llega. Es decir, desde el anonimato logran reconocer la calidad del producto que presenta. Hay el Soller de la vivienda, que es probablemente la presencia más constante. Siempre él menciona que el primer proyecto es la casa a un amigo, ¿no? A un colega, a un promocional. Pero aunque haya tenido esta versatilidad, probablemente sí tenga un rol importante desde el punto de vista cultural. Alguno de ustedes lo mencionó. Él pertenece a una generación que ha fundado aquello que hoy es parte de esta discusión sobre la dimensión cultural del Perú. Es decir, hasta antes de los años 60, la admisión de algo tan indígena como la huaca era inadmisible en la arquitectura peruana y en la cultura en general. O haber sido capaz de declarar que uno de sus grandes maestros de la arquitectura fue Arturo Jiménez Borja trabajando en Puruchuco. Esa es una dimensión que no podemos verificar en la anterior versión de identidad, que es esta del neoperuano y del neocolonial, etc. Entonces, sí hay una aproximación cultural distinta, porque la generación de Soller no habla de la gran obra arquitectónica, no habla del gran pasado glorioso, habla de una dimensión humana de lo peruano que es interesante. Hace poco el MALE ha inaugurado una muestra sobre Eielson, que también es parte de esa generación, de esa discusión sobre lo peruano, pero en una dimensión distinta a aquella que se había afrontado a comienzos del siglo XX. Y probablemente eso va a pesar siempre en la generación de Soller. La definición de esto que nosotros llamamos hoy Perú, este Perú cholo, este Perú mestizo, que hoy está en todas las redes como una discusión, pero que en realidad tuvo un punto de quiebre en ese momento y que tiene varios signos en los cuales se puede detectar, ¿no? En la cultura popular, en la música, en el arte y, por supuesto, en la arquitectura. Quisiera que alguno de ustedes se anime a hablar sobre esa dimensión cultural de Soller. De Emilio. Bueno, a ver, varias cosas. Una, Emilio Soller, no fue académico, pero yo diría que sí fue docente. Yo creo que Emilio enseñaba de una manera distinta, ¿no?
O sea, no era de dictar una clase, pero cuando uno se acercaba a conversar con él, o tomaba un café con él, o conversaba con él, era realmente maravilloso, ¿no? Sobre todo, yo lo que lo conocí bastante de cerca puedo dar fe de la cantidad de cosas que leía y que no le faltaba en su biblioteca nada, ¿no? Creo que una de las últimas veces que nos encontramos en una librería y compraba realmente una cantidad de libros similar a la que yo compraba para la universidad, ¿no? Y eso va a dar fe. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí? Y era una cosa parecida, ¿no? Emilio era una persona que está muy, muy al tanto de los momentos, lo cual es interesante porque, pero jamás estaba en función a las modas. O sea, él trabajaba una arquitectura siempre la que a él le parecía, ¿no? Hay un aspecto que quisiera resaltar, es decir, antes he hablado de algunas comparaciones. Tal vez nosotros tenemos pues la mala suerte que como peruanos no hemos tenido la difusión que han tenido arquitectos como Barragán en México o como Rogelio Salmona, ¿no? Que podrían ser más o menos personas equivalentes a lo que es Emilio. Rogelio Salmona, que es una persona que trabaja con Le Corbusier, o sea, no es un Le Corbusier que se lo cuentan, trabaja con Le Corbusier, a la vez que va asistiendo a la Sorbona y toma clases con Frank Castell y decide tomar esa idea absolutamente regionalista que es la que manejan. Entonces hay una dimensión cultural en Rogelio que hace que al regresar a Bogotá deseche prácticamente todas las ideas de Le Corbusier y comience a mirar un poco el tema del ladrillo y el trabajo que hacían los artesanos con el ladrillo y descubre ahí su arquitectura. Probablemente es el mismo caso de Emilio, con el caso de Jiménez Borja, ¿no? Decía, Emilio de alguna manera se aparta de toda esta enseñanza canónica de la modernidad de la Universidad de Ingeniería, que curiosamente sí la tiene su contemporáneo, su contemporáneo además desde el colegio, que es Siriani. Es un poco la dicotomía, ¿no? Siriani inscrito en la modernidad corbusiana del espacio y Emilio un poco alejándose de esa formación y acercándose más bien a una cosa de Jiménez Borja. Y antes decía yo que en el tema de lo visual y lo táctil me costaba ubicar a Emilio, pero Emilio tiene en su arquitectura, así como Rogelio Salmona tiene el ladrillo, Emilio tiene el tarrajeo. Y el tarrajeo es un peruanismo. O sea, el tarrajeo no es un enlucido, no es un revoque, no, o sea, no tiene traducción para otros lugares. Es una palabra peruana, y además es con A, tarrajeo. Y él decía, a mí me gusta el tarrajeo porque es lo mejor que hace el obrero peruano. Y hay una poética en el tarrajeo de Emilio. O sea, Emilio maneja eso. Eso que es tan común, tan cotidiano, tan diario, eso es realmente para él todo. Tiene una casa que no le he visto, pero la conocía de antes, una en ladrillo, donde no queda tan feliz. Y después todo es tarrajeo, y no hace sino eso. Entonces hay una poética enorme, ¿no? con el manejo de un material que nosotros lo tenemos a la vista y paciencia y que no le damos una dimensión. Entonces eso es una cosa que viene de Puruchuco. O sea, el Puruchuco de Jiménez Borja pues, es un Puruchuco reconstruido donde se reenlucen estos muros que alguna vez fueron y donde el valor de la masa del volumen y el enlucido, o sea, tiene pues esa dimensión. Entonces, esta es la otra dimensión. Entonces, por eso, antes hablé mucho de regionalismo crítico, ahora me voy a poner del otro lado. De esto de modernidad apropiada, que era el otro tema que evidentemente interesa como contestación casi al regionalismo crítico, ¿no? Cuando Cristian Fernández Cox, un chileno que además conocía y apreciaba muchísimo a Emilio, comienza a hablar de modernidad apropiada, dice, a mí no me gusta el regionalismo crítico porque no nos involucra y nosotros queremos ser actores involucrados. Nosotros no somos solamente regionalistas, somos modernos, pero somos modernos a nuestro modo, ¿no? O sea, modernidad apropiada. Y entonces ahí viene un poquito la otra teoría, ¿no? Es decir, la contestación, la que emerge de una perspectiva cultural que tiene que ver con estas cosas que salen. Y me acuerdo mucho a Cristian, cuando Emilio gana el premio, que es el único premio único para un arquitecto peruano, que es el premio de la trayectoria iberoamericana, o sea, España, Portugal y el resto de países, uno de los grandes propulsores de la candidatura, aparte de los peruanos, fue Cristian Fernández Cox.
O sea, Cristian Fernández Cook, autor de la teoría de la modernidad propia, es el que insiste, ¿no? Y era además muy persistente, ¿no? Muy intenso en el tema de decir, tienen que verlo, le decía, me acuerdo de los españoles, tienen que verlo, tienen que conocerlo, les va a gustar, les va a interesar. Y esto en un momento en el cual estábamos en un momento de gran modernidad, ¿no? Frente a arquitectura chilena que en la década pasada era una arquitectura de gran calidad, pero de gran modernidad y que se alejó un poco de este paradigma de lo pertinente, ¿no? Entonces yo creo que Emilio encarna eso, encarna culturalmente, yo no diría el Perú, porque Perú es un país variado, encarna la limeñidad, o sea, lo limeño está en él, no sé, es chabuca, ¿no? En el sentido, chabuca es también una especie de limeña universal, o sea, no es un problema peruana, no es un problema de limeña. Emilio, que creo yo que sabía que íbamos a hacer estas cosas, yo tengo la sensación de que él sabía que la obra no terminaba ahí, que la íbamos a estudiar, que íbamos a seguir, que nos íbamos a comprometer. Estamos en esa, ¿no? O sea, sería muy interesante a partir de estas cosas, ¿no? Del tarrajeo, del manejo de la luz, de la importancia del lugar, el entendimiento de... O sea, Emilio habla del desierto sin decirlo, por ejemplo. Nunca lo menciona, pero está ahí, ¿no? Y hoy en día todo el mundo habla del desierto, sí, pero está ahí, ¿no? Miraba hace un rato la casa Velarde desaparecida en el acantilado de Barranco, ¿qué tal respeto por el acantilado, ¿no? Por el lugar, por el sitio? En fin, son algunos de los aspectos. Entonces, la dimensión cultural es la obra de Sóller, es mucho más importante probablemente. Y ahí hay que tener enorme valor para poder distanciarse de una formación, ¿no? Ya los digo, tenemos un poco, podríamos leer el Perú de fines del siglo XX, el Perú post-Segunda Guerra Mundial, el Perú moderno, a partir, curiosamente, de dos compañeros y de clase, ¿no? O sea, uno espacio corbusiano y el otro lugar, muro, ¿no? Uno columna y viga, el otro muro sólido, uno concreto expuesto, el otro tarrajeo. Eso es, más o menos. No sé si lo he tocado, sí. El que quiera tomar la palabra. A ver. Sí. Dale, Hugo. Siguiendo la apreciación del arquitecto Bonilla, esta dicotomía es un tema no resuelto, pienso, que surge en la década del 40. ¿Qué arquitectura es válida, ¿no? La arquitectura del muro paralizado o los 5 puntos de arquitectura, ¿no? Héctor Velarde alguna vez mencionó en su libro Fragmentos de Espacio, el año 33, haciendo alarde a la gran obra, según él, del arquitecto Saúd, una obra que reunía los valores de la arquitectura moderna. Es una obra con tarrajeo, es una obra en adobe, y es la casa a pie de la calle Cervantes, ¿no? Velarde hacía alusión a cómo el adobe se sumaba al proyecto moderno, ¿no? en esta obra de Saúd. Martín ha sido interlocutor de la experiencia, esta investigación directa, lo llamo así, entre nosotros y los colaboradores de Emilio Sóller, y nos cuenta aspectos íntimos, ¿no? de este arquitecto, su casa variada, transformada, su casa barranquina, donde el arquitecto Sóller hace transformaciones dejando el material expuesto, ¿no? Sacando la quincha de los muros y dejando los pies derechos, dejando la estructura, ¿no? Integrando de alguna manera esta estructura en su proyecto de renovación de las casas, ¿no? Nos cuenta aspectos como bueno, ya han mencionado la mayoría aquí presentes, este estado de no estar presente en la academia, pero como también ha mencionado el arquitecto Bonilla, estaba directamente ligado, digamos, a la docencia, pero dentro de su taller, ¿no? Que, como nos ha transmitido Martín, más que una oficina,
yo lo he mencionado taller, más que una oficina era un laboratorio, ¿no? Porque toda esta cantidad de proyectos que salen, uno distinto a otro, o sea, aquí no hay una receta, ¿no? Es un trabajo, es el proyecto ideal que siempre se pide a los alumnos de diseño, ¿no? Es algo distinto. Bueno, la otra dicotomía, lo que menciona el arquitecto Bonilla, que bueno, aquí están las recetas y acá están los 5 puntos de la arquitectura, también ese es otro camino, pero en este caso es cada proyecto es el resultado de un trabajo distinto, y eso nos transmite un aspecto personal del arquitecto Soller, ¿no? Que está en un estado totalmente ensimismado, ¿no? Concentrado, retraído en el proyecto en sí, ¿no? En el desarrollo del proyecto, ¿no? El trabajo interior, el trabajo exterior que también han mencionado, el lugar, el espacio, la preferencia por el lugar. El espacio es una condición, finalmente eso es el resultado del programa arquitectónico, pero hay un trabajo que reúne aspectos que la arquitectura, condiciones de la arquitectura local, ¿no? Hablan del material, hablan del terrajeo, han hablado, aquí ha mencionado el muro, la altura, la luz, ¿no? El ingreso de la luz por las teatinas es una condición de la arquitectura limeña, ¿no? Entonces, hay un adiós a la columna también, ¿no? Chao columna, ¿no? O sea, pero está también, de alguna manera, hay un proyecto que tiene un par de columnas, lo ha integrado, lo ha sumado, y al parecer no está ajeno, ¿no? No hay no es un pecado hacerlo, ¿no? Otra de las cosas que también nos transmite Martín es el hecho de cómo instala el vacío, ¿no? O sea, una cosa, aquí he mencionado, es instalar el espacio, ¿no? El espacio bajo esas condiciones, estas normas, estos principios de la arquitectura moderna, y otra cosa es instalar el vacío, ¿no? Mencionaba hace un momento Iván de las condiciones de la enseñanza de la arquitectura, o lo que recibimos los estudiantes en la década, bueno, los 80 y los 90, ¿no? Hay en estas, digamos, esta enseñanza está negada la simetría, ¿no? Recuerdo. Está negada el ornamento, ¿no? Sin embargo, en Soller vemos, obviamente no vemos ornamento, obviamente no vemos simetría, pero hay un trabajo interesante en cada elemento, ¿no? O sea, no es la línea recta, no es la simetría de la composición, digamos, la simetría en 2 partes iguales, no a cada lado, los ejes. Sin embargo, hay un trabajo que nos lleva a una dimensión de que la forma ha sido, digamos, al instalarse el espacio, esa forma tiene un sello particular, ¿no? Estamos viendo en el Ajax, los espacios interiores y exteriores, o también lo mismo pasa, a mi juicio, en el Ministerio de Pesquería, ¿no? Hay un trabajo interno y externo. Cada elemento estructural cumple su función estructural, está donde debe estar, pero además está colaborando con un efecto de la luz, un efecto, hablaban de lo monumental, o también lo doméstico en el caso de las casas. Eso quería acotar. Yo quisiera introducir un tema importante, que me parece el más importante para mí, de Emilio Soller, y tiene que ver con la disciplina de la arquitectura. Porque considero que
si la obra de Emilio Soller es importante y trascendente, no es solamente por el manejo del espacio, su composición, su escala, como ya mencioné antes, fragmento y articulación, sino por el manejo de los elementos de la arquitectura y sus saberes a través de estos elementos de la arquitectura, que me parece uno de los aspectos más importantes de él porque revela el aprendizaje y la aplicación de esto que él valora mucho, que es Puruchuco y la arquitectura prehispánica. Considero que no llega a ser simbólico en el caso de Soller, no llega a ser necesariamente simbólico, como mucha de la arquitectura de su época, pero es muy sofisticada la manera en la que se resuelve el detalle arquitectónico, y esto es porque hay un manejo importante de los elementos de la arquitectura y su condición disciplinar. Me parece que podríamos mencionar que, o por lo menos yo he establecido dos categorías para entender o aproximarme a estos elementos disciplinares en su obra, y son transición del suelo al espacio y transición del cielo al espacio, en dos posiciones. Me parece importante cómo la arquitectura de Emilio Soller es una lección de arquitectura para cualquiera. Es una lección de cómo se debe construir un muro, construir una rampa, emplazar una plataforma, disponer de una teatina en una cobertura. Y eso para mí es el aspecto más importante en su obra, porque es la obra de arquitectura, o considero es la obra de arquitectura, la sumatoria de los elementos de la arquitectura y su disposición correcta en el espacio, y esto es lo que encuentro maravilloso en la obra de Soller, ¿no? Y difícilmente de encontrar en otros referentes, ¿sí? Entonces, por ahí es donde me parece que hay una condición, como dije antes, disciplinar, donde Emilio se convierte, como dices tú, Quique, en un docente, ¿no? Y donde el tarrajeo, que me parece importante y me parece totalmente para mí una novedad, es nuevo lo que tú mencionas, y me parece muy valioso, es uno de esos elementos de la arquitectura que él dominaba. Yo creo que es algo corto lo que tenía que decir. Yo creo que gran parte del aporte a la cultura de la arquitectura de Emilio Soller bueno, está en la ciudad, pero creo que esta investigación ha dado como que el inicio a que podamos defragmentar y podamos verdaderamente hacer un análisis mucho más concienzudo de la producción de Emilio. Todo lo que se ha dicho en esta mesa tiene mucho de razón, pero nos falta todavía, creo yo, que aprender mucho más y dar y tener esa herramienta para poder brindarles a los nuevos arquitectos que seguramente todavía no conocen de la arquitectura de Emilio. Creo que la labor todavía de la dimensión cultural como docencia todavía tiene en nosotros una labor muy fuerte. Creo que se está iniciando y me parece espectacular que estemos hablando de esta arquitectura y en esta aula, ¿no? Y que deberíamos comprometernos, de hecho estamos comprometidos a seguir estudiando. Estaba pensando qué significaba la dimensión cultural para un arquitecto o para la arquitectura, o en todo caso, cómo es que la dimensión cultural se refleja en un edificio, y creo que más allá de una cuestión de identificar o tener muchos referentes o que se pueda notar que está
respondiendo al momento en el que se está haciendo, me parece que la idea de la monumentalidad es algo que definitivamente demuestra no solamente el gran conocimiento que puede tener un arquitecto, sino además un compromiso por tratar de decir algo que no tiene que ver solamente con el edificio, con los aspectos formales exteriores, sino con el espacio. De hecho, el tema de la monumentalidad está ligado con el carácter, y es una de las cosas que cuando en 1944 se lanza el Manifiesto de la Nueva Monumentalidad, básicamente las dos cosas que se estaban planteando es derecho a la expresión, a poder decir algo, y elementos como el color, como elementos expresivos. Me parece que cuando se me vienen a la cabeza imágenes como el espacio y la casa abusada, cuando uno está en la parte social, mirando hacia el exterior, y esta forma de contener el espacio a través de la secuencia de planos que permite tener vistas que se generan en diagonal. Creo que hay una idea de tratar de contener el espacio de una forma distinta, que puede quizás no ser algo tan habitual. Sí, bueno, y para cerrar ya una observación a propósito de la dimensión cultural. Justo estaba recordando una entrevista que leí a Emilio Soyer sobre el proyecto del edificio Ajax, y en ella Emilio menciona, en ese momento las personas estaban acostumbrándose a vivir en edificios multifamiliares, ¿no? Ya no como quintas o callejones, uno al lado de otro, sino encima unos de otros. Y lo que Emilio intentó hacer en este proyecto fue que cada persona, cada familia sintiera que estaba viviendo en su propia casa, que un poco olvide que abajo y arriba tiene vecinos. Y no solamente Emilio hace esto para el edificio Ajax en San Isidro, sino que también vemos un referente anterior ya en el proyecto de viviendas para el Callao, que es un proyecto de vivienda social, que a pesar de que ha sido transformado, vemos que en el proyecto original ya Emilio tiene una intención de que las personas tengan todavía privacidad, respetar la intimidad, y eso está muy ligado también a nuestra idiosincrasia, a cómo las personas siempre pretenden en nuestra sociedad mantener esa particularidad dentro de una sociedad que cada vez es más grande, ¿no? Entonces, a mí eso sí me parece muy interesante, porque no solamente desde el punto de vista formal y topográfico, Emilio tenía en cuenta la dimensión cultural que tiene la arquitectura, sino también desde el punto de vista de percepción de cómo se va a sentir el usuario de esa obra, que realmente sienta que se la va a apropiar, ¿no? y que va a seguir siendo suya, no que vive dentro de una caja de fósforos repetida por 100, ¿no? Como lamentablemente muchas veces sucede. Y bueno, eso es una observación final. Muchísimas gracias por venir, por participar, por intervenir, tan importante que es. Y a los que todavía no conocen la muestra, los invitamos a conocerla, que está saliendo del aula magna en este mismo hall. Muchísimas gracias. Sí, y a los que la han visto, vuelvan a ver, porque no es una cosa fácil de ver, hay que verla varias veces, ¿sí? Sí, para poderla entender. Gracias.